Son las 8:39 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV y en esta parte del programa tenemos como invitado a nuestro reconocido internacionalista Alejandro Linares para que nos hable de temas que son noticia aquí en Estados Unidos. Hola Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, saludos para ti y para toda la audiencia. Este martes 8 de noviembre se realiza aquí en Estados Unidos las elecciones de medio término. Explícanos para poner en contexto a la audiencia qué son y qué se está eligiendo. Sí, bueno, las elecciones de medio término son elecciones legislativas, elecciones que se realizan justo cuando se cumple la mitad del mandato de quien esté en la presidencia y durante las elecciones de medio término se hace una renovación total de la Cámara de Representantes y se escoge un tercio del Senado. Hay que recordar que el Congreso de Estados Unidos es un Congreso de tipo bicameral, está compuesto por la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y por el Senado, que es la Cámara Alta. Repito, en el caso de las elecciones que se estarán desarrollando durante el día de mañana, se van a escoger 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, que equivale más o menos a unos 30 a 35 legisladores. ¿Cómo se conforma la Cámara Alta y la Cámara Baja? Y háblame acerca de la importancia de esta elección. Sí, bueno, como te dije, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, está conformada por 435 integrantes. Para poder tener mayoría en esa Cámara, se tiene que tener por lo menos 218 asientos. Es decir, si el Partido Demócrata o el Partido Republicano quieren tener mayoría en la Cámara de Representantes, tienen que lograr por lo menos 218 escaños. En el caso de la Cámara de Senadores, el Senado está compuesto por 100 escaños, por 100 asientos. Para conseguir la mayoría, hay que tener, como es lógico, 51 puestos, 51 asientos. Ahora bien, ¿por qué son importantes estas elecciones? Son importantes no solo porque se va a renovar el poder legislativo o una gran parte del poder legislativo, también son importantes porque de estas elecciones va a depender, por ejemplo, que el Partido Demócrata conserve o pierda la mayoría que tiene en este momento tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Estas elecciones también son importantes porque sirven de termómetro en dos sentidos. Por un lado, sirven para evaluar la aprobación de la gestión actual, que en este caso es la gestión o la administración del presidente Joe Biden. Y también permite medir fuerzas de cara a la próxima elección presidencial que, si todo se da según lo planeado, será realizada en noviembre de 2024. En este momento, pues, hay muchas expectativas sobre esta contienda electoral. Sabemos que las encuestas no dicen qué va a pasar, pero marcan una tendencia. En este momento, ¿a quién favorecen las encuestas? En este momento, las encuestas están hablando de un estrechísimo, estrechísimo margen que realmente no permite beneficiar a ninguno de los dos grandes partidos estadounidenses. Las encuestas muestran un margen tan estrecho que al día de hoy es imposible predecir si será el Partido Demócrata o el Partido Republicano quien se quede con la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado, en el Congreso. Actualmente la brecha entre demócratas y republicanos es bastante cerrada. Por ejemplo, los demócratas tienen una mayoría mínima en la Cámara de Representantes con 220 diputados, con 220 legisladores, mientras que los republicanos tienen 212. En el caso del Senado, la correlación de fuerzas es aún más pareja. Hay
50 legisladores demócratas y 50 legisladores republicanos. Lo único, Marjorie, que le da mayoría a los demócratas en este momento en el Senado es que existe la vicepresidente Kamala Harris. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque en Estados Unidos, según la ley, el vicepresidente no es solo el segundo al mando de la Casa Blanca, sino que también es presidente del Senado. Por lo tanto, Kamala Harris, como presidente del Senado, tiene lo que se conoce como voto preferencial, es decir, en caso de que haya una votación que resulte en un empate de 50 y 50, ella tiene la facultad para votar por una o por otra opción y con eso disuelve el desempate. Eso es lo único que en este momento le está garantizando mayoría a los demócratas en el Senado de Estados Unidos. Así estamos desde hace 2 años. Es probable que al día de mañana o durante el día de mañana veamos una elección igual de reñida, igual de cerrada, con resultados muy similares. Lo que hay que decir es que si el día de mañana el Partido Republicano consiguiera la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado y por lo tanto en el Congreso, se cumpliría con la tendencia que hemos estado viendo casi que de manera histórica. Esta tendencia nos indica que en las elecciones de medio término suele obtener la mayoría el partido contrario al partido de gobierno. Es decir, en este momento los gobernantes son del Partido Demócrata, por lo cual la mayoría debería ser alcanzada por el Partido Republicano. Gracias por esta explicación porque tenía la duda, ¿no? Tú hablabas de que hay una representación prácticamente igualitaria y yo decía, bueno, ¿quién marca la diferencia? Ya aclaraste que es Kamala Harris. Qué bueno, gracias por explicarnos eso. ¿Qué representa en todo este proceso el voto latino? El voto latino representa un voto, desde hace 2 años, el voto latino es la minoría con más peso electoral en Estados Unidos, por encima incluso de los afrodescendientes y de otras minorías importantes. El voto latino puede ser decisivo en estas elecciones para uno o para otro sector, para uno o para otro partido, pues de alguna manera el apoyo de los hispanos, de los latinos, a favor de demócratas o a favor de republicanos, puede terminar inclinando la balanza hacia uno o hacia otro lado. Es tan importante el voto latino que, sobre todo después de las últimas elecciones, es decir, de las elecciones presidenciales de hace 2 años, los políticos optaron por hacer campaña no solo a través de redes sociales, no solo a través de las distintas plataformas digitales y medios electrónicos, sino que han optado incluso por presentarse en persona en estas comunidades que son dominadas por los latinos, pues entendieron la importancia del voto latino en Estados Unidos. Alejandro, una pregunta. Acláranos por qué aquí en Estados Unidos, en vez de hablar de programas de gobierno, lo que se hace normalmente en las campañas es atacar al contrincante. ¿Por qué esa ferocidad que se da en campaña? Lamentablemente, la política, y no solo en Estados Unidos, sino en muchos países, se ha tornado en un campo de batalla en el que valen más los ataques que las propuestas. ¿Por qué digo que eso no solo ocurre en Estados Unidos? Nosotros acabamos de salir en Brasil de una elección presidencial que estuvo más marcada por los insultos, por los ataques personales, que por las propuestas. Se habló más de los defectos de quienes estaban en competencia
que de los programas de gobierno de cada una de las personas que estaban en competencia. Eso también lo estamos viendo y lo estamos viviendo en Estados Unidos. Durante las últimas semanas, sobre todo durante la última semana, hubo 3 grandes presidentes demócratas. Estoy hablando del expresidente Clinton, del expresidente Obama y por supuesto también estoy hablando del presidente Joe Biden. Ellos se convirtieron en grandes portaaviones para los distintos candidatos del Partido Demócrata y por supuesto que no desperdiciaron sus distintas alocuciones para criticar a los republicanos. Lo propio hizo también el Partido Republicano a través del expresidente Trump, quien es hoy por hoy la gran cara, el gran rostro visible del Partido Republicano. Trump no aprovechó sus alocuciones, sus presentaciones para descalificar la gestión que está adelantando el presidente Biden. Entonces, repito, es un fenómeno que estamos viendo no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de nuestro hemisferio, de nuestro continente y también de Europa, de acuerdo con el cual, más que hablar de propuestas, de programas de gobierno, de cómo se va a salir, por ejemplo, de la pobreza o de cómo se va a reflotar la economía, se cae en el insulto, en la crítica y en el ataque, pues se piensa que con eso se le puede restar puntos o favoritismo al otro. Hemos visto que el presidente Biden ha sido muy criticado por su manejo en el tema económico y la inflación actual en Estados Unidos, pero también lo veíamos junto al expresidente Barack Obama. ¿Piensas que este acercamiento pudiese repotenciar la imagen de Biden? En este momento, y según unas encuestas a las que tuve acceso, un sondeo de opinión elaborado por la agencia Associated Press, según ese sondeo de opinión, el presidente Joe Biden tiene una desaprobación de 53%. ¿De acuerdo? Su aprobación apenas llega al 45%. Eso es bastante más bajo que la aprobación que tuvo durante los primeros 6 meses de gobierno. Biden durante los primeros 6 meses de gobierno tuvo una aprobación de 60%. Hoy tiene una aprobación de 43% y una desaprobación de 53%. Y 36% de las personas o de los encuestados no están de acuerdo con la manera en la que Joe Biden ha manejado el tema económico. ¿Qué sucede ante esto? Que el Partido Demócrata apela a uno de sus grandes portaaviones, a una de sus grandes figuras, el expresidente Barack Obama, quien hizo, si mal no recuerdo, en Filadelfia, campaña junto a Joe Biden. Esto no solo para intentar reflotar la imagen y la popularidad de Biden, sino también para darle un empujón a los distintos candidatos que están aspirando a un puesto bien en la Cámara de Representantes, bien en el Senado por el Partido Demócrata. Hay otro tema sobre el tapete, lo que tiene que ver con el expresidente Donald Trump. ¿Piensas que haber estado en el ojo del huracán en tantos señalamientos que se le han hecho sobre el manejo de sus impuestos, el manejo de sus empresas, pudiesen de alguna manera afectar su imagen en una reelección presidencial? Creo que Donald Trump, como el personaje habilidoso que es, ha sabido sacar provecho de las distintas causas, de las distintas acusaciones en su contra. Donald Trump, a diferencia de otros expresidentes, no se apartó de la política. Él, por supuesto, dejó la Casa Blanca, por supuesto, abandonó la presidencia, pero no se apartó de la política. Y durante los 2 últimos años, en medio de estas acusaciones y de estos escándalos en su contra, Donald Trump ha aprovechado precisamente esas situaciones para mantenerse en la palestra, para mantenerse en las portadas de los diarios, en los titulares de los noticiarios. Y Donald Trump, hay que decirlo así, no ha dejado de hacer
campaña. Él empezó a hacer campaña antes de conseguir la presidencia de Estados Unidos. Luego, durante sus 4 años de gestión, gobernó, pero también estuvo todo el tiempo haciendo campaña. No consiguió la reelección y antes de apartarse, lo que ha hecho o lo que ha procurado es mantenerse visible, mantenerse volando por encima de los radares para estar allí, para tener presencia, y se ha mantenido haciendo campaña. Esto en vista de que muy probablemente se va a estar presentando como candidato a las elecciones presidenciales de 2024. Se dice también que aquí en la Florida se ha estado utilizando mucho el tema Venezuela y migración venezolana como tema de campaña. ¿Piensas que luego de estas elecciones de medio término, Venezuela o los países de América Latina pasen a un segundo plano? A ver, luego de estas elecciones de segundo término, habría que ver cómo queda conformado el Congreso. En función de cómo quede conformado el Congreso, veremos que el Ejecutivo, es decir, la administración de Biden, mantiene su agenda o la modifica. Ciertamente el tema de la migración y sobre todo el tema de la migración venezolana ha sido utilizada como arma política, como herramienta política, tanto por republicanos como por demócratas. Eso no podemos negarlo, no podemos simplemente tapar el sol con un dedo. Republicanos por un lado y demócratas por otro lado han empleado el tema de la migración, sobre todo de la migración venezolana, como arma política de cara a las elecciones que tendrán lugar mañana. Luego de mañana veremos cómo queda compuesto el Congreso y en función de eso, en función de la composición de ese Congreso, de ese nuevo legislativo, veremos si el actual gobierno mantiene su agenda, mantiene sus políticas o si simplemente las va modificando, las va acomodando a conveniencia. Vamos a hablar para finalizar de posibles escenarios, de quedar con mayoría los republicanos o los demócratas. ¿En qué cambios concretos se traduce esto para la sociedad civil, para el ciudadano de a pie? Sí, bueno, si los demócratas conservan la mayoría, pues evidentemente el presidente Biden y toda su administración, todo su equipo de trabajo van a mantener el mismo rumbo. Es muy poco probable que modifiquen el rumbo que han mantenido hasta este momento. Eso es lo que sucedería si los demócratas mantienen la mayoría en el Congreso. Ahora bien, si son los republicanos quienes se quedan con el control del Congreso, esto podría representar problemas, podría traer problemas a la administración Biden, porque muchas de las propuestas, muchos de los programas que aún le quedan a Biden en su agenda de gobierno tendrían que ser negociados, tendrían que ser consensuados con los republicanos. Incluso es muy posible que los republicanos simplemente frenen o no aprueben iniciativas del ejecutivo de Biden en el Congreso. Por ejemplo, con el tema migratorio, ¿en qué pudiese afectar de ganar los republicanos? Con el tema migratorio, a ver, los republicanos no pueden eliminar o no pueden echar para atrás lo que de alguna manera ya se ha conseguido, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de mañana, si el Congreso queda en manos de los republicanos, es posible que los legisladores republicanos le exijan a Joe Biden ser un poco más disciplinado, tener un poco más de mano dura en el tema migratorio a cambio de ciertas concesiones en el Congreso. Pero eso también podría suceder, por ejemplo, en el tema del presupuesto. Si los republicanos se hacen con el dominio del Capitolio, con el control del Congreso, los republicanos van a tener la facultad para aprobar o rechazar el presupuesto que sea presentado por la administración Biden.
eso va a obligar a Joe Biden a negociar con los republicanos en ciertos puntos y a hacer ciertas concesiones si desea que los republicanos aprueben ese presupuesto que tiene que ser presentado, por ejemplo, del año 2022 para el 2023 y del 2023 para el 2024. Si no se llegan a acuerdos, podemos caer en situaciones como las que hemos visto en el pasado, en las que no se aprueba un presupuesto simplemente porque el legislativo y el ejecutivo no se pueden poner de acuerdo y al final se llega a un cierre técnico del gobierno federal que implica el cierre de algunas oficinas federales, de agencias, le envía a los trabajadores a laborar desde sus casas, no se les paga a tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, si ganan los demócratas, los próximos 2 años serán bastante relajados para la administración Biden, por lo menos en política interior, por lo menos en materia de política interior. Ahora bien, si ganan los republicanos, la administración Biden va a tener que tender puentes, va a tener que negociar, va a tener que alcanzar consensos y muy probablemente va a tener que cambiar muchísimas cosas en su agenda. Alejandro, gracias por este brillante análisis que nos permite entender lo que está ocurriendo. Seguramente mañana le estaremos dando seguimiento a lo que serán estas elecciones de medio término aquí en Estados Unidos y por supuesto contaremos con tu opinión para que nos brindes todos los escenarios factibles. Muchas gracias, feliz día. A ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era Alejandro Linares, reconocido internacionalista y periodista venezolano. Nosotros nos despedimos ya, son las 9:01 de la mañana en el este de los Estados Unidos, las 10:01 en Venezuela. Nos despedimos con estas imágenes hermosísimas. Son cientos de crías de tortugas marinas que fueron liberadas en la playa Puerto Arista, esto es en el municipio de Tonalá, en el estado mexicano de Chiapas. Esto en el marco de un programa de protección y conservación para este reptil. La liberación de estas tortugas se realiza desde el año 1991, luego que un año antes se estableciera el programa de protección y conservación de la tortuga marina en este estado. Mi hija estuviese feliz y además de realizarse desde el año 91, tiene varios sitios de nidación. Cada lugar alberga, escuchen bien, 3.000 nidos en total y tienen la meta de liberar 300.000 tortugas durante este año. En esta ocasión, niños y adultos vieron el retorno al mar de 500 tortugas. Con estas imágenes tan hermosas, nos despedimos por el día de hoy y les esperamos este martes en una nueva edición de Buenos Días.